Muy bien. Buenas tardes con todos los presentes. Maestra Mary, ¿cómo está? Muy buenas tardes con todos los presentes. Maestra Mary, ¿cómo está? Muy buen gusto tener, ¿se escucha un eco? Buenas tardes, Fiorella. ¿Qué tal? Un gusto nuevamente conversar con usted. Un gusto nuevamente. Igualmente. Bueno, bienvenidos a todos los que se han conectado hasta el momento. Se les agradece muchísimo tomarse acompañarnos en este importante evento que estamos organizando desde la Clínica Ricardo Palma en Perú. Todos los miércoles, cada 15 días, estamos tratando un tema específico diferentes sobre seguridad del paciente. Entonces es sumamente importante para nosotros la presencia de cada uno de ustedes. Un saludo cordial de parte de la institución y vamos a tener también las palabras de nuestro director al finalizar este webinar. Entonces, voy a pasar a presentar a quien nos acompaña el día de hoy. Es la maestra Mary González, ella es especialista en gerencia de salud pública. Aquí tengo un gusto de conocer. Ella es enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, ella es colombiana, es especialista en gerencia de salud ocupacional y salud pública de la Universidad del Rosario, es maestra en salud pública con área de concentración en bioestadística y sistemas de información del Instituto Nacional de Salud Pública de México, es candidata a doctora en educación de la Universidad de Aguascalientes. Se ha desempeñado como docente de prácticas en el programa de enfermería en la Fundación Universitaria Ariandina, es docente de la Universidad Ariandina, docente de la Escuela de Posgrados de Salud en los programas de epidemiología en salud, gerencia en seguridad y salud en seguridad y salud en el trabajo, gerencia en instituciones de las modalidades virtual, presencial y distancia, tiene experiencia en investigación en seguridad y salud en el trabajo, en salud pública y seguridad del paciente, es autora de un libro en seguridad del paciente y de alrededor de 15 capítulos del libro y módulos de seminario de investigación 1, optativa de investigación 1, optativa de bioestadística y vigilancia epidemiológica, pública y vigilancia epidemiológica. Y es miembro fundadora de la Red Iberoamericana de Conocimiento en Seguridad del Paciente, de donde de conocerla y agradecer plenamente porque esta red es quien viene cada 15 días apoyándonos justamente con los ponentes, con la organización de este evento, y les agradecemos desde la Clínica Ricardo Palma por ese gran gesto que tienen con nosotros, todos trabajando de manera conjunta por fortalecer la seguridad del paciente en nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, sin más que decir, agradezco muchísimo nuevamente a la maestra Mary González por esta deferencia de tener con nosotros esta tarde, y le doy el pase para que pueda proyectar. ¿Puede proyectar, maestra, su presentación del día de hoy? Sí, señora, dame un minuto, es que le estoy dando compartir. Dame un minuto. Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio. Mientras que aquí me permite compartir pantalla. Como muy bien lo decía Fiorella, hago parte de la Red Iberoamericana de Conocimiento y Seguridad del Paciente, que es una red Maestra Mary, ¿no la escuchamos? del tema de seguridad del paciente, que se conozcan esas experiencias exitosas que hay en temas de seguridad del paciente a nivel de nuestras instituciones, de la vinculación de la academia y la parte asistencial, y en ese, digamos que en ese asocio para trabajar diferentes temas concernientes al tema de seguridad del paciente. Y digamos que esto ha permitido que esta red alrededor de 810 miembros en toda Iberoamérica. Entonces,
Muchísimas gracias por estos espacios que nos permiten no solamente difundir y que se conozca nuestra red, a la que ustedes pueden ser en cualquier momento, al final les conté cómo, y también que se generen estos espacios a nivel de las instituciones de salud, donde tenemos que vincularlos más los profesionales que investigamos y trabajamos en este tema para proveer de mejores soluciones a el tema de seguridad del paciente. No sé si ya están viendo mi presentación. Sí, lo podemos ver. Perfecto. Entonces, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el de segundas víctimas. Vamos a abordar, digamos que digamos que tiene tres grandes aspectos que vamos a ver. Vamos a ver el objetivo, los tipos de recursos y qué es este tema de las segundas víctimas. Vamos a hablar de las estrategias que se han implementado a nivel mundial para trabajar el tema de segundas víctimas, cómo ha sido la evaluación de esas estrategias y algunas conclusiones generales al respecto. En ese orden de ideas, el objetivo de esta presentación es describirles, como bien les decía, describirles cuáles han sido esos recursos, desde cuándo se empieza a hablar del tema de segundas víctimas, cómo ha sido esa implementación de esas estrategias a nivel mundial y qué experiencias positivas han tenido otras instituciones con respecto a implementación de estrategias de apoyo y de soporte a la segunda víctima. Entonces comencemos hablando sobre qué es la segunda víctima y decimos que la segunda víctima es ese profesional sanitario o ese miembro del equipo de salud que se ve inmerso en un evento adverso o lo que denominamos también un error médico, como se denominaba al inicio, y que de manera inesperada se convierte en una víctima de este evento adverso. ¿Y por qué se convierte en una víctima? Porque genera en él algunos efectos a nivel emocional, a nivel físico y a nivel psicológico, adicional de los efectos legales y reputacionales que pueda llevar el haber estado involucrado en un evento adverso. Entonces, este fenómeno de las segundas víctimas, pues partimos que hay como tres tipos de víctimas cuando se presenta un evento adverso. ¿Quién es la primera víctima? Pues la primera víctima es ese paciente que sufre el evento adverso y junto con su red de apoyo, ¿cierto?, que sufre ese evento adverso. ¿Qué es el evento adverso? Es aquel daño o lesión que se genera en el paciente producto de la atención en salud. Y entonces, ¿quién va a ser la primera víctima? Pues quien sufre ese daño, ¿cierto? Ese paciente y su red de apoyo que sufren todas las consecuencias de este evento adverso. La segunda víctima, ya decíamos, entonces es el profesional de la salud, es el miembro del equipo de salud que se ve inmerso en ese evento adverso, que hace parte de la generación de ese evento adverso y que producto de esto, pues genera unos impactos psicológicos, emocionales, físicos. Y la tercera víctima viene siendo las instituciones de salud, ¿cierto? Donde se genera el evento adverso. Estas instituciones de salud pues tienen algunos efectos a nivel reputacional, a nivel legal, a nivel económico por las grandes demandas que a veces generan estos eventos adversos. Entonces, cuando hablamos de este tema de segundas víctimas, nos damos cuenta que pese a que es a mediados de los 50, que dice parte de la literatura, que se empieza a hablar de segundas víctimas, ya tenemos unos antecedentes mayores sobre una segunda víctima, y es a mediados de 1817, cuando el doctor Richard Croft, médico de la corte inglesa, se suicida producto de la atención del parto de la princesa Charlotte, que era la sucesora del rey Jorge III, y ella nace en la atención del parto de la niña, fallece en la atención del parto, y horas después fallece la madre, y producto de esto, 3 meses después, este médico se suicida porque no pudo soportar la presión de haber ocurrido estas dos muertes. Entonces veamos que los efectos, ya desde la historia nos cuentan los efectos tan importantes que tiene a nivel psíquico y emocional el tema de convertirse en una segunda víctima. Ya a mediados de los 50, a mediados de 1957, Gruber y Frey hablan de la ocurrencia de errores de diagnóstico. Hacia el 84, Ficker describe su situación personal
tras un error que cometió en el área de la obstetricia. Más adelante, también en este mismo año, se describen algunas consecuencias de los errores profesionales, de los errores que se ocurren, antes lo denominábamos errores médicos. Ya hacia el 92 se describen también algunas, Christensen describe algunas consecuencias de los eventos adversos en los profesionales de la salud, y ya a mediados de los 90 se empiezan a ver cómo algunas estrategias de apoyo emocional, o la necesidad, más bien se plantea esa necesidad que tienen los profesionales de la salud de ese apoyo emocional, al menos de sus pares, al momento de verse involucrados en un evento adverso. Pero son estas dos personas que ustedes ven ahí en estas fotografías, es el doctor Albert Gu, a mediados de los 90, 97, que acuña el término, ya empieza a hablar de cómo decirle a los pacientes la verdad porque que acaban de vivir un evento adverso, y a mediados del 2000 esta misma persona acuña el término de segundas víctimas. Más adelante, mediados del 2008-2009, la doctora Susan Scott de la Universidad de Missouri, el doctor Albert Gu trabaja para el Johns Hopkins, y la doctora Susan Scott, para que trabaja para la universidad, para el hospital de la Universidad de Missouri, empieza a hacer uno de los estudios más grandes que hay sobre prevalencia de segundas víctimas e identificar cuáles son esos efectos que se producen en la segunda víctima. Y ella, a partir de esto, describe casi que la historia natural, el fenómeno de la segunda víctima y los impactos que genera y los diferentes efectos que genera este tema de las segundas víctimas. Y ya hay otros autores que incluso hay grandes revisiones sistemáticas alrededor del 2012 y 2015 que hablan, por ejemplo, de las diferentes estrategias, que yo les voy a contar algunas aquí, que se han implementado de apoyo a las segundas víctimas. Y estos dos autores no solamente se quedan con empezar a poner en la mesa de las juntas directivas de las instituciones y decirle, estamos teniendo un grave problema de riesgo psicosocial con nuestro equipo de salud, producto de haberse involucrado en un evento adverso, porque es que nadie quiere hacerle daño a su paciente. Nadie quiere, o sea, yo no voy programado hoy en la atención de mi consulta a ir a decir, voy a administrarle mal un medicamento a un paciente, voy a omitir algo en el diagnóstico de un paciente, ¿cierto? Nadie va a ejercer su profesión pensando en ir a hacerle daño a otros. Y por tanto, por ese sentimiento de culpa, esta serie de impactos emocionales que ahorita les voy a contar, que describe la doctora Susan Scott cuáles son, entonces empieza a generar incluso uno de los efectos que describe claramente la doctora, es que dice que al final hay dos caminos. Un camino y es como que entiendo qué fue lo que pasó y tomo el camino de continuar con mi profesión, ¿cierto? Continuar y pues obviamente minimizar esas posibles, la presentación de esos errores que me llevan a que se genere el evento adverso. O la otra opción que queda es dejar mi práctica clínica. Y hemos visto incluso, vemos en todo el mundo cómo se van incrementando el tema de suicidios en profesionales de la salud, principalmente médicos. Y muchos de estos, ¿cuántos habrá investigado? ¿Cuántos de estos puede ser que esté relacionado también con un tema de segundas víctimas que no se haya tratado, que no se haya intervenido oportunamente en nuestras instituciones? En nuestras instituciones, pese a que ya hay un movimiento importante en todos los países a nivel mundial, frente a el tema de seguridad del paciente, el tema de la cultura de seguridad del paciente, en donde se motiva a personas. Digamos que es el andamiaje para hablar de cultura de seguridad del paciente. Es decir, yo no voy a aquí no vamos a encontrar culpables, sino vamos a identificar esas oportunidades de mejora que nos van a servir para minimizar o eliminar la posibilidad o la probabilidad de que ocurran nuevos eventos adversos, o que si estos se repiten, no se repitan con la misma severidad o con la misma frecuencia que se presentaron anteriormente antes de que se hiciera dicho análisis. En ese orden de ideas, digamos que ha dado un camino
para empezar a poner en la mesa y empezar a hablar del tema de segundas víctimas. Pero si ustedes ven la mayoría de estudios que han publicado la doctora Susan Scott, Edres, Albert Gu, el doctor José Joaquín Mira, que es otro de los grandes exponentes en el tema de segundas víctimas a nivel de Iberoamérica, vemos que incluso cuando se le pregunta a una persona, oiga, ¿usted puntualmente ha estado involucrado en un evento adverso? Casi nadie quiere decir, oiga, a mí me pasó este tema de las segundas víctimas. Yo en algún momento estuve involucrado en un evento adverso. Y quien no en su práctica clínica, ya sea mientras que estaba aprendiendo como practicante, como estudiante, o ya en su práctica profesional en sus primeros años, o ya incluso en los que ya tenemos más añitos trabajando, hemos presentado algún evento adverso, ¿cierto? Y no nos tenemos que sentir mal porque ya lo decía uno de los primeros informes que hablaban de errores de humanos, donde le dicen a todos los profesionales, todos nos podemos equivocar. Si se le permite al piloto equivocarse, ¿cierto? Y al piloto incluso le dan un manualito dentro de su cabina y él está en derecho de ir y revisar ese manual para mirar qué procedimientos tiene que hacer para conducir su avión. ¿Por qué a los profesionales de la salud no se nos permite el presentar errores? Claro, tenemos una vida en nuestras manos, pero como seres humanos también nos equivocamos y deberíamos entonces tener también esa posibilidad de tener el librito para no equivocarnos, de tener ayudas que nos permitan minimizar ese riesgo sin ser culpabilizados de este no porque le toca consultar, no pueda preguntarle a sus pares, bueno, cómo llevar un paciente que pues tiene, digamos que, dificultades para tomar una decisión con un paciente y mucho peor aún cuando se presenta un evento adverso y genera toda esta culpa y este profesional es malo y este señalamiento. Entonces, este tipo de cosas son los que, pese a que hay una gran apertura a nivel mundial para hablar el tema de segundas víctimas, todavía nuestras instituciones sienten como un rezago, un rechazo en el de, por ejemplo, hablar públicamente que ha sido segunda víctima. Quiero mostrarles aquí rápidamente, denme un minuto, un caso específico de alguien que cuenta cómo se convirtió en una segunda víctima y van a ver ustedes cómo esa situación muy probablemente tiene diferentes características, pero hemos vivido esta misma situación. Denme un minuto que no me quiere proyectar acá. Y quiero que escuchen un minutito esta. Este es el doctor Albert Gu en una plenaria donde habló sobre el tema de segundas víctimas en un foro que se hizo aquí en Colombia, en Cartagena, por la Organización de Excelencia en Salud, se hizo hacia el 2019, y él cuenta una experiencia que él vivió como segunda víctima en un evento adverso. Ahí lo están escuchando bien. No, todavía no se escucha, maestra. Dame un minuto, es que no sé qué pasa acá. Ya lo tenía listo para... Creo que todavía no se está proyectando el video. No, pero si estás viendo la imagen, ¿sí? La imagen sí. Dame un segundo, no es que se quedó ahí como pensando. Es que está como mal el internet, creo que es lo que pasa. Se quedó pensando. Y lo acabé de proyectar hace 2 minutos. ¿Ahí ya lo están viendo?
Está cargando, pero sí está proyectando, pero está cargando. Todavía no carga. Qué pena, es que aquí está lloviendo muy duro, yo creo que es eso lo que está pasando, porque cada vez que llueve se pone como lento el internet, lento. Bueno, mientras tanto les voy contando un poquito de esta historia. Él en este congreso empieza a contar esa historia de cómo siendo un practicante de medicina en una institución hospitalaria en Estados Unidos, vive un evento adverso, producto de la inexperiencia que tenía en el manejo de cierto tipo de casos de pacientes en un código azul, en un paro cardiorrespiratorio, y cómo él vive en ese momento una situación muy difícil, pero también resalta cómo la experiencia de una enfermera que lo acompaña en ese momento y que detecta que él ha sido parte de un evento adverso, como ese apoyo inmediato, como ese diálogo sincero con otro profesional le permitió a él continuar con su carrera, porque él dice, él lo cuenta y lo relata muy claramente y dice, yo pensé que me iba a tener que convertir en abogado o en contador o en otra profesión, porque dije, le hice daño a esta mujer, no lo quería hacer y no, tal vez no soy tan bueno como creía en esta profesión. Entonces, miren, uno de los grandes exponentes en el tema de segundas víctimas vivió el tema de ser una segunda víctima, y él resalta cómo es de importante ese acompañamiento inmediato a la segunda víctima, y él dice que eso fue lo que lo llevó a que él continuara con su profesión, y que lo llevó a que pudiera trabajar, continuara trabajando, y que eso lo incentivó después incluso a trabajar en el tema de segundas víctimas. Creo que se quedó ahí pensando. Esperando hacer algo. Ya. Y estaba hablando con la persona más amable, más capaz de la unidad. ¿Y quién era esta persona? Era la enfermera, sí, exacto, era la jefe de la unidad. Y bueno, la verdad, yo la admiraba mucho a ella. Ella era una mujer mayor, muy inteligente. Y yo aprendí 8 años. Y mi paciente ingresó y dijo, bueno, y yo fui a ver al paciente, pero el paciente no quería hablar conmigo porque la verdad es que la paciente no podía respirar bien. Estaba sin aliento, por tanto yo no sabía qué hacer, pero el equipo cardíaco ingresó a la habitación y ella antes había estado en la unidad cardíaca, ella había sufrido un infarto. Y ya se sentía mejor, pero no estaba mejor, así que empezaron a hacer cosas para reanimarla, le administraron oxígeno, y el pasante dijo, bueno, necesitamos 2 miligramos de morfina IV para poder aliviar el edema pulmonar. Y mi amiga, la enfermera, le entregó a Nikki una jeringa con morfina. Una jeringa llena de morfina. Y bueno, esto fue muy emocionante para mí porque yo nunca había estado en código. Y bueno, yo estaba segura que él había dicho, administra esta jeringa, así que yo inyecté 10 miligramos de morfina IV pues al paciente. ¿Y qué pasó? Bueno, el paciente, no se me contenta. De hecho, yo creo que sonrió un poquito, pero ella dejó de respirar. Y bueno, afortunadamente alguien sabía cómo intubarla, así que le intubaron y yo me quedé ahí, en ese cuarto, y no había nada, me quedé ahí parado, no había cama, solamente había basura en todas partes, y mi amiga la enfermera detrás y le dijo, le administraste toda la jeringa.
yo no dije nada, pero tenía este sentimiento que descendía por mi columna, el sentido que uno dice, el que recibo ahora, el sentido que uno, lo que uno siente cuando de pronto uno hizo algo que no debería haber hecho. Y yo presentía que esto no iba a ser bueno para mi carrera. Yo pensé, ay, todo iba tan bien. Yo iba a terminar, yo iba a convertirme en médico, yo iba a terminar mi carrera. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Será que me convierto en abogado? De pronto estudio administración. ¿Qué pasa después de que me echen de la universidad? Mi amiga la enfermera dijo, ven conmigo. Así que yo fui con ella, la seguí y ella me dijo, siéntate. Yo me senté. Ella me dijo, déjame, te preparo una taza de té y te voy a contar una historia. Cuando yo era un estudiante de enfermería y le administré demasiada medicina para la tiroides a un paciente y al día siguiente la frecuencia cardíaca del paciente estaba acelerada. Y yo fui a mi supervisor y le dije, ¿sabe qué? Me voy, yo no puedo hacer esto, yo no soy buena. Lesioné a mi paciente y el supervisor me dijo, cálmate. Cálmate, tú eres inteligente, te preocupan tus pacientes, todos cometemos errores y tenemos que aprender de nuestros errores. Bueno, después de escuchar esto, ella también explicó los códigos, no debería de ser. Y simplemente asumiendo que alguien va a hacer lo que es correcto, no, porque a veces no hacen lo que es. Y al final ella dijo, ¿sabe? ¿Aprendiste algo? Y yo dije, ay, Dios mío, sí, aprendí mucho más hoy que lo que yo pensé que podía aprender. Y ella dijo, bueno, eso está bien. Yo no creo que nadie necesita saber de esto. ¿Y yo qué dije? Sí, está bien. Yo dije, ok, bueno, está bien. Porque yo pensé que mis posibilidades de graduarme habían incrementado 1000%. Y nadie nunca me habló acerca de este tema. Los residentes, los médicos tratantes, los cardiólogos. Entonces aquí vemos varios elementos importantes que podemos observar en este video, ¿cuáles creen que fueron esos momentos importantes de esta situación que cuenta el doctor Albert Wu frente a ese evento adverso en el que él estuvo involucrado? No sé si ellos puedan abrir sus micrófonos, Carola. Están cerrados sus micrófonos, pero podemos dejar al final, o decía al final, maestra Mary. No, pues si quiere alguien, dos personitas que levanten la manito y me digan qué elementos creen que fueron importantes, cuáles fueron esos sentimientos que ellos reconocen o esos efectos que produjeron en el doctor Albert Wu esta situación y cuál creen que fue ese clic, eso que ayudó a que él pudiera superar esa situación. El ataque ocurrió durante las oraciones de viernes. Un nuevo ataque simuló el terror en Afganistán. Decenas de personas fueron sorprendidas por un atentado suicida dentro de esta mesa. Que tiene su micrófono abierto. Sí, quien desea participar puede levantar. Nos dicen aquí sentimiento de desazón. Claramente, entonces ahí ¿qué podemos ver? Podemos observar un momento en el que para este tipo de situaciones, y él lo dice al final, muy claramente dice, a mí nadie me preparó para esto, a mí nadie me preparó para el error, a mí siempre me prepararon, fue como para el éxito, para hacer las cosas bien, pero no me prepararon para cuando las cosas no salieran tan bien, y no me prepararon para cuando pudieran ocurrir estos eventos adversos. Es más, es ahora, en los procesos de formación nos hablan del evento adverso, de seguridad del paciente, pero hace algunos años, por lo menos a mí, nunca me formaron en el tema de seguridad del paciente, nunca me dijeron, tú puedes estar involucrada en un evento adverso. Nunca nos hablaron, por ejemplo, de que esto era de humanos y que podía pasar
y que podíamos, y eso es lo que hace que se agudicen toda esta serie de emociones, sentimientos y todos esos impactos psicológicos producto de verse involucrado dentro del micrófono. Creo que Elvis tiene su micrófono abierto. Acá está el antibiótico, la cefalexima. Creo que Rosa María, creo que tiene su micrófono abierto. Su paracetamol está llevando 20 tabletas, que tiene que tomar 2 tabletas también cada 8. Ya está, listo. Maestra Mary. Fío, está sin audio. Maestra Mary, ¿nos escucha? ¿La me escuchan ahí? Sí, le escuchamos. Ok, entonces les decía que muchas veces a nosotros nos preparan para esto, nunca nos había informado, ya ahora digamos que ha retomado un tema importante en la formación de los profesionales, no tanto el tema de segundas víctimas, pero sí al menos nos hablan del evento adverso, los países, por ejemplo, Colombia tiene una normativa clara, tiene una política nacional de seguridad del paciente, es un criterio de habilitación y de acreditación de las instituciones de salud, donde desde el inicio de la política se proclama que las instituciones de salud tienen que hablar de cultura de seguridad, una cultura de seguridad donde con un enfoque no punitivo, porque claro, sí pasa lo que contaba el doctor Albert Gu en su historia, yo sentí que todo el mundo me iba a señalar, sentí que iba a ser el peor médico de la historia, ¿cierto? Porque eso es lo que pasa cuando nos vemos enfrentados a un evento adverso, porque no nos preparan para el error, no nos preparan para enfrentar el error, siempre nos preparan es para el éxito, pero no para el error y para el fracaso. Y esto hace que se agudice toda esa serie de emociones, de sentimientos, que luego como seres humanos también lo llevamos a malestar físico. Y ustedes van a ver ahorita cómo a partir de este estudio que hizo la doctora Susan Scott, ella descubrió que existe una historia natural del fenómeno de las segundas víctimas. Y ella habla de segundas víctimas, ella habla que existen unas fases, unas etapas que se parecen mucho a las que vive cualquier persona en un síndrome de estrés postraumático. Entonces habla de una primera fase, que es esta que denomina respuesta al caos y al accidente. ¿Y qué pasa en esa respuesta al caos o al accidente? Hay unas características que es reconocer el error, ¿cierto? Hay un caos inminente, no solamente para el individuo que lo vive, que siente esta sensación como la que mencionaba Albert Gu, que dice, yo sentí como un escalofrío, una sensación que invadió todo mi cuerpo y que me decía como, no podía hacer nada, quedé como obnubilado, no podía hacer nada, y fue esta enfermera que me saca de esa situación y como que a partir de contarme su historia, cómo la vivió, pues me permitió a mí continuar. Luego, entonces, ¿esto qué hace? Que las personas estén distraídas, que deba delegar el cuidado de los pacientes, tanto del paciente que vivió el evento adverso, tanto de sus otros pacientes. Incluso ustedes van a ver dentro de estos programas, por ejemplo, Estados Unidos, muchos de estos programas tienen una cosa muy interesante, y es que cuando detectan, que quede el micrófono abierto, cuando detectan que ocurre un evento adverso, lo que hacen es hacer que el profesional o el miembro del equipo de salud que se vio involucrado con el evento adverso salga del servicio, ¿cierto? Y pase incluso por un análisis por parte de un psicólogo, un psiquiatra, que lo evalúen y ver si está en condiciones de volver a ejercer sus funciones. La segunda etapa, ella la denomina reflexiones intrusivas, y estas reflexiones intrusivas es lo que le pasó al doctor Albert Gu, reevaluar el escenario. O sea, ¿será que sigo siendo médico? ¿Será que sigo siendo enfermera? ¿Será que sigo fisioterapeuta? ¿Será que sigo siendo optómetra? Yo soy muy malo, ¿cierto? Sentimientos de insuficiencia. Claramente, porque no nos enfrentan al error, no nos enseñan que podemos fracasar.
y que debemos ver en esas oportunidades eso como oportunidades de mejora, que es lo que tengo que aprender, que es con lo que él cierra el final de esa experiencia que él cuenta. ¿Cómo esta enfermera me preguntaba, ¿aprendiste algo? Lo grave sería que las instituciones y como personas no aprendiéramos de estos eventos adversos. Autoaislamiento, ¿cierto? Yo me siento culpable y me aíslo, me pongo como en una burbujita, producto de que no quiero hablar con nadie, no quiero saber nada, ¿cierto? Que era parte de los sentimientos, como y miren cómo casi que cuando él lo va relatando es como si lo estuviera viviendo de nuevo, ¿cierto? Él lo relata con un sentimiento y eso es una de las cosas que encontró la doctora Susan Scott. Ella habla de un evento que ocurre al final y es como un flashback que, por ejemplo, no lo tiene usted siempre, pero por ejemplo, si usted vuelve a atender un paciente que tiene el mismo nombre de ese paciente con el que vivió el evento adverso, usted rápidamente su cerebro hace ahí una conexión y le vuelve a pasar la película otra vez como en cámara lenta, como cuando usted ve las películas de Hollywood que le vuelven a mostrar las escenas en cámara lenta. Así pasa con las personas que han vivido este fenómeno de segundas víctimas, vuelven a revivir, incluso saben a qué olía el lugar, saben qué colores había, cuál era la distribución del escenario y empiezan a vivir y a reiterar ese evento que les llevó a generar el evento adverso en cámara lenta. Y eso genera una serie de sentimientos y lo activa, dentro de lo que ellos encontraron, lo activa el nombre de un paciente parecido, el volver a el área donde ocurrió el evento adverso, el encontrar pacientes que tienen diagnósticos similares. Ese tipo de cosas activa algo a nivel neurológico que hace que recuerdes otra vez ese evento y vuelva a generarse toda esa cascada de emociones y sentimientos que lleva a que se presente este fenómeno en la segunda víctima. Luego viene el restaurar la integridad personal. Entonces ahí viene una cosa importantísima y es manejar el chisme, manejar las acusaciones de los compañeros, ¿es cierto? Porque todo el mundo puede que no te diga que usted estuvo en un evento adverso, pero sí lo señalan, sí ocurren los rumores, hay un miedo permanente, es otra de las emociones que mencionan en el estudio, y esto pues lleva también a un sentimiento de minusvalía como profesional. Luego viene esta etapa que tiene que ver con soportar la Inquisición, que tiene que ver con esas acusaciones, esas reiteradas, incluso en aquellas instituciones donde no maneja una cultura no punitiva, sino de la sanción. Entonces, eso lleva a que se sienta la persona siempre con un sentimiento de minusvalía, de autoaislamiento, sin el apoyo requerido. Luego viene una etapa que ella denomina obtener primeros auxilios emocionales. ¿Qué es lo que pasó con el doctor Albert Wu? Con el doctor Albert Wu llegó esta persona, esta enfermera, que le dice, oye, a todos nos ha pasado, no te sientas mal, no eres el primero que le pasa, que ese es el principal sentimiento que relatan en todos los estudios. Yo creo que fue el primero que le pasa a esta vaina. Y entonces ahí, ¿qué pasa? El que tenga esos primeros auxilios emocionales, que incluso en una de las estrategias que les voy a contar, hay una estrategia que se denomina respuesta rápida. Ahí ellos, ¿qué hacen? Esos primeros auxilios emocionales. ¿Cómo apoyarlo? Que fue lo que hizo ella, darle un té, hablar con él, decirle cómo te sientes, cuéntame qué pasó, mira, no eres el primero que le pasa. Este tipo de cosas ayudan. Él lo cuenta, miren lo que pasó, yo pude continuar porque en ese momento que pasó todo yo pensé en abandonar mi profesión. Y luego viene una última etapa que se llama seguir adelante. Entonces hay varios caminos. Renunciar, es decir, abandonar lo que les decía, abandonar la profesión. 2, sobrevivir, ¿cierto? Afrontar, pero continúa con pensamientos intrusivos, estos flashbacks que les comentaba, tristeza permanente, miedo a volver a repetir un evento adverso, pero entonces ¿esto qué pasa? Que la persona que se queda ahí puede cometer más eventos adversos,
porque va a estar más distraído, porque va a estar con más miedo, porque va a estar más temeroso, porque no va a estar con los 5 sentidos en la atención de ese paciente. Entonces, no es solo quedarnos ahí, guardarnos todos esos sentimientos, sino que debe haber una herramienta para apoyar a ese profesional. Y la última etapa, que es como la más benéfica, que es prosperar, es decir, mantener el equilibrio de vida, aprender algo, como lo mencionaba el doctor Albert Wu, yo tengo que aprender algo, y si aprendo algo y mejoro ese algo que me permite que no se vuelva a presentar ese evento adverso, pues bienvenido sea y puede continuar con una vida normal. Estos son algunos de los estudios que reportan algunos síntomas que se relacionan con este fenómeno de las segundas víctimas. La doctora Susan Scott, en este estudio que les decía grande que hizo hacia el 2009, encontró a nivel físico, por ejemplo, fatiga extrema, dificultades con el sueño o para dormir, cardíaca, incremento de la presión arterial, tensión muscular. Encontró a nivel psicológico y social frustración, ansiedad, tristeza, flashback, como les mencionaba, duelo, de la confianza, recuerdos repetitivos, ansiedad al volver al trabajo, evitación, y a nivel legal, todo el tema que tiene que ver con cómo le comunico yo al paciente que acaba de haber estado inmerso en un evento adverso. ¿Será que ese paciente merece y su familia merecen saber que ese daño que sufrió fue producto de un evento adverso? EDRES también reporta dentro de los aspectos psicológicos nuevamente ansiedad, depresión, preocupación. Kim reporta angustia, intenciones de ser rotado, es decir, que no quiere continuar en esa misma área. Muchas personas prefieren abandonar, no abandonan la profesión, pero sí abandonan el área en donde estaban trabajando. Otra de los sentimientos también muy frecuentes tiene que ver con la humillación, con la culpa, la vergüenza, ¿cierto? Incluso, como les decía, abandonar la atención de ese paciente con el que se vio enfrentado al evento adverso. Y miren que aunque pensamos que los eventos adversos tienen una menor proporción, hay muchos estudios han mostrado, por ejemplo, el APEAS en España mostró que alrededor del 10.11% de los profesionales de la salud reportaban haber estado inmersos en un evento adverso. Y alrededor de estos profesionales reportaban que alrededor del 82.8% de los eventos eran prevenibles. Otros estudios, ¿qué es lo que reportan? Reportan, por ejemplo, en esas prevalencias de eventos adversos, un 16 y un 14%. Reportan también que un 50% eran evitables, estudios más hacia nivel de la Unión Europea. Reportan también que alrededor los eventos más frecuentes que se presentan son errores en la medicación, reacciones adversas y infecciones asociadas al sitio operatorio producto de una mala praxis. Y en cuanto al reportar a las prevalencias de segundas víctimas, un estudio de Estados Unidos en cirujanos reportó que alrededor del 21% de los cirujanos manifestaban haber estado inmersos en un evento adverso y haber sentido secuelas, efectos producto de haber estado inmerso en ese evento adverso. Otros estudios, por ejemplo, reportan en médicos canadienses y de Estados Unidos, reportan el haber estado involucrados alrededor del 55% haber estado inmersos en un evento adverso. Y cuando hablamos de segundas víctimas, por ejemplo, un estudio español reporta que alrededor del 72% de los profesionales de hospitales reportaron haber estado inmiscuidos en un evento adverso. Es decir, es más frecuente de lo que pensamos el que estemos ahí inmersos. Cuando hablamos de
en un estudio que hizo este proyecto de segundas víctimas, que ya les voy a contar de qué trata, cuando les preguntaban a ellos sobre la frecuencia y el impacto que tuvo en las segundas víctimas en los últimos 5 años de haberse presentado un evento adverso, le preguntaban si ha conocido de situaciones consideradas casi errores, y miren, casi el 75% de los médicos de atención primaria decían sí, y el 78% de las enfermeras decían sí, hemos conocido de errores. Si han conocido casos de eventos adversos con consecuencias graves, miren, cuentan sí, alrededor del 80% hemos conocido de eventos adversos graves, y he tenido que informar a un paciente o familiar que ha sufrido un evento adverso, ahí la proporción disminuye, miren, 63% y 46% dicen sí, hemos tenido que informar al paciente frente a un evento adverso. Y miren la otra, habían recibido formación sobre informar al paciente sobre el evento adverso, y las prevalencias son muy bajitas. Miren, el 16 y el 18% dicen habíamos recibido algo de formación. Por eso estos espacios son tan importantes. Y cuando les preguntan, oiga, ¿ustedes están interesados en recibir información sobre cómo darle informar al paciente sobre ese evento adverso? Ellos dicen, sí, claramente, el 89 y el 91% dicen, sí, yo tengo que aprender. Y si tengo que aprenderlo es porque es algo que puede ocurrir frecuentemente en nuestros servicios y que tenemos que saber cómo comunicarlo a los pacientes. En ese orden de ideas, la literatura ha mostrado que existen, digamos que, diferentes formas de apoyar a la segunda víctima. ¿Y cuáles han sido? Por ejemplo, hay una experiencia a nivel de Latinoamérica, en Argentina, que crearon una unidad de apoyo a la segunda víctima, y esa unidad de apoyo tenía un acompañamiento legal para la segunda víctima, un acompañamiento psicológico que podía ser grupal o individual, es decir, como grupos de apoyo de personas que habían estado inmersas en eventos adversos y se acompañaban, o de manera individual, aunque cuando evaluaban el programa decían que la mayoría de las personas preferían el acompañamiento individual que el grupal. Tenían incluso un acompañamiento, un asesoramiento médico y un acompañamiento de comunicación. Le decían, tenían dentro del programa establecido cómo hacer ese open disclosure, es decir, cómo pedir disculpas y cómo informar al paciente que ha estado inmerso en un evento adverso y a su familia. Como les contaba, Colombia tiene, digamos que, grandes avances en el tema de programas de seguridad del paciente, que es un criterio de habilitación. Cualquier institución de salud que quiera abrirse tiene que, dependiendo del nivel de complejidad, tener un programa de seguridad del paciente en el que se deben implementar unas guías, unos paquetes instruccionales que motivan, por ejemplo, a el tener el acompañamiento y el evitar el cansancio de los trabajadores, y tiene unos paquetes instruccionales que apoyan, digamos, un poco este soporte de las segundas víctimas, pero no propiamente especifica que es dirigido a las segundas víctimas. También hay otras estrategias que se han implementado, como es la formación en habilidades y el desarrollo de habilidades en comunicación, por ejemplo, porque uno de los principales, John Hopkins y Joint Commission, cuentan que los eventos adversos, un gran porcentaje ocurren por errores de comunicación. Imagínense esto, errores de comunicación que llevan a la generación de los eventos adversos. Porque como profesionales de la salud, nuevamente les decimos, nunca nos enseñan a cómo tenemos que comunicarnos en equipos interprofesionales. Nunca nos enseñan a hablar con el otro. Damos por sentado todo. Y miren lo que pasó con la experiencia que cuenta el doctor Albert Wu. Yo entendí, si vieron, yo entendí, es un tema de comunicación. Yo entendí que tenía que colocarle toda la jeringa de morfina, pero a mí me dijeron coloca 2 miligramos de morfina, ¿cierto? Y como quien emite la comunicación, ¿cierto? Esta persona que dio la orden de coloque los 2 miligramos, no validó si el otro entendió bien que en el medio de todo lo que ocurría con la atención de esa complicación de la paciente, cómo, creo que alguien con el micrófono abierto, cómo hizo que Pero no mostraron de dónde lo sacaron. Pero fue creo que el el micrófono abierto. eso de Géminis, creo que tienes tu
tu micrófono abierto. Gracias. Entonces, este tema con la comunicación es algo que ya en algunos lugares estamos trabajando con el tema de comunicación en los equipos de trabajo en salud. El tema de soporte emocional lo vamos a ver ahorita rápidamente. Y, por ejemplo, España tiene una guía para que sea implementada en las instituciones de salud que funciona para el apoyo y la atención de estas segundas víctimas. Incluso hay sitios web, hay diferentes recursos. Entonces aquí vemos algunas de esas estrategias que se han desarrollado a nivel mundial. Están Peer Support Team, que es una estrategia que se hizo en un hospital en Boston. Está For You Team, que es de una de las que les voy a hablar ahorita. Está, que es en el hospital de la Universidad de Missouri. Está Careful Caregiver Program, que es otro de los programas que se están desarrollando también en el Distrito de Columbia en Estados Unidos. También se ha desarrollado otro programa de soporte en la universidad en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. Está el programa Second Victim Support Program, que se desarrolló también en Bali, en Indonesia. Y así hay muchas estrategias que se han desarrollado a nivel mundial. Entonces tenemos una de estas, uno de los programas banderas que se denomina RISE. Esta estrategia RISE partió el desarrollo del programa. Ese desarrollo del programa lo que hizo fue incluir miembros de diferentes partes de una institución hospitalaria en Estados Unidos. Este programa lo lideró el doctor Albert Wu desde el Johns Hopkins, y lo que hicieron fue incluir diferentes, incluso en estos programas tenían apoyo psicológico, apoyo entre pares, una fase también donde se hizo entrenamiento para tener esa respuesta rápida, que era lo que les decía, esa respuesta rápida, esos primeros auxilios emocionales, que fue lo que a él le sirvió para poder salir de esa situación. Entonces se entrenó a personal de las diferentes áreas, voluntarios, para cómo debían atender a aquellos compañeros que se habían visto involucrados en un evento adverso de manera rápida. Incluso lo que querían era asegurar que por los diferentes turnos hubiera una persona entrenada que apenas que ocurrió un evento adverso, se le avisara para que fuera y hiciera el acompañamiento del proceso a esta persona o personas que se vieron involucradas. Estuvo también una parte de entrenamiento adicional en habilidades de comunicación, en resiliencia, en manejo del estrés, en temas de segundas víctimas, en el cómo hacer soporte a pares, y porque a veces es más fácil, se puede resolver más rápidamente, como lo demostró el doctor Albert Wu, resolver más rápidamente la situación si un par lo acompaña, pero también debe haber un acompañamiento de su jefe, pero también debe haber un acompañamiento de la institución que soporte a este individuo. Este programa entonces se implementó dentro de varias áreas de la entidad del hospital del Johns Hopkins, y permitió, digamos que tuvo unos grandes resultados. Está el programa For You, que se implementa en el hospital de la Universidad de Missouri, lo implementa la doctora Susan Scott, y digamos que tiene tres grandes dimensiones, que tiene que ver con liderazgo y una parte que tiene que ver con soporte, otro que tiene que ver con soporte por expertos, es decir, un soporte que es más o menos por pares, un soporte por expertos, es decir, psicólogos, psiquiatras que hacen el acompañamiento, y un acompañamiento por profesionales y por otro tipo de recursos que le permitan hacer ese acompañamiento a esa segunda víctima. Miren que estos programas no solo piensan en el acompañamiento psicológico, sino también el acompañamiento por pares, sino que también el tema de comunicación, sí, y también incluso el apoyo legal en las situaciones que esto lo amerite. Otra de las estrategias es que se crea esta organización que es the European Researchers Networking Working on Second Victims, que es ERTS, es una organización que nace en la Unión Europea y que generan diferentes programas
de formación, foros, incluso ahorita en octubre hay un foro internacional sobre segundas víctimas a través de esta organización, son gratuitos, y donde van expertos internacionales como la doctora Susan Scott, como el doctor Albert Wu, como Edres, como muchos de esos expertos internacionales a contar sus experiencias en este tema de segundas víctimas. Otra de las experiencias es este proyecto del que ya les había hablado, es el proyecto de segundas víctimas. Este proyecto de segundas y terceras víctimas es un proyecto que está liderado por el equipo de investigación del doctor Joaquín Mira, que es otro de los grandes expertos a nivel de Iberoamérica de habla española, que trabaja este tema de segundas víctimas. Él es un psicólogo que tiene alrededor de 200 publicaciones en estos temas, y él ha desarrollado en este proyecto, ustedes incluso pueden ingresar, y aquí hay un curso, si ustedes lo quieren hacer, es gratuito, usted se registra como institución, se registra como persona, y usted puede hacer un curso completo sobre segundas víctimas. Entonces, esta es una iniciativa que las instituciones podríamos hacer, aparte ahí, un repositorio de literatura sobre el tema de segundas víctimas. Ellos también han hecho estudios con administrativos, con la alta gerencia para mirar la cultura de seguridad en este nivel de las instituciones. Han hecho también aplicaciones para trabajar el tema de seguridad del paciente y el tema de segundas víctimas para la alta gerencia, para que valide el tema del acompañamiento a oportunidades de mejora. Entonces, los invito también a que ingresen a esta página de segundasvictimas.es, ahí encuentran este proyecto. Y estos son algunos de los países que tienen más desarrollos en el tema de segundas víctimas: Estados Unidos, Argentina, digamos que Colombia estamos trabajando el tema de segundas víctimas, Canadá, son uno de los países que tienen mayores avances en el tema de segundas víctimas. Frente a la evaluación, ¿cómo les fue a estos programas? Por ejemplo, para RAID dice que ellos tenían una de las estrategias era que podían llamar y contar, bueno, acaba de ocurrir un evento adverso, podían recibir acompañamiento incluso telefónico, y pasaron de tener de 1 a 4 llamadas por mes durante 4 años. ¿Qué dificultades tuvieron? Lo mismo que nos pasa cuando implementamos programas, a veces escasos conocimientos sobre la existencia del programa, pero quienes lograron vincularse al programa, el 88% refirieron que habían sido satisfechas sus necesidades, que se habían sentido acompañados y que les había ayudado a superar todas esas etapas que les hablaba de segundas víctimas. El 56% solicitaron apoyo grupal, el 67% de los encuentros finalizados se lograron hacer alrededor, o sea, se finalizaron todos los encuentros de acompañamiento grupal con un promedio de 49 minutos de acompañamiento a estas segundas víctimas. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué no debemos hacer con las segundas víctimas? Entonces, cuando hablamos de qué no debemos hacer con las segundas víctimas, es importante destacar varias cosas. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de qué no hacer con la segunda víctima, tiene que ver con una cosa fundamental, y es no debemos obligar a la segunda víctima a continuar con la prestación asistencial inmediatamente después de ocurrido el evento adverso. ¿Por qué? Porque esa persona no va a estar en sus 5 sentidos, no va a estar atento, es más proclive a que ocurra un nuevo evento adverso, no va a estar en las condiciones anímicas y psicológicas para atender a otros pacientes, ¿cierto? Por todas las emociones que les describió el doctor Albert Wu en esa historia breve que contaba. Entonces, no se debe obligar a continuar. Incluso les contaba que en Estados Unidos, dentro de estos programas, lo que hacen es apartar al funcionario de sus funciones, permitirle un acompañamiento psicológico, validar ese acompañamiento psicológico, y la psicóloga dice, oiga, está bien, puede volver a sus funciones, o definitivamente tiene que ser reubicado por un tiempo, o tiene que seguir acompañándonos en terapias. Adoptar una cultura, una actitud culpabilizadora hacia la segunda víctima, es decir, ser punitivos al momento y ser sancionador al momento de que ocurre un evento adverso contra estos profesionales. Contribuir a la formación y a la transmisión de rumores. Ustedes veían como una de las etapas tiene que ver con soportar la inquisición, como lo describe Susan Scott.
Entonces, es el evitar este tipo y que son problemas en la comunicación, el evitar la formación de rumores, de chismes, ay, mire cómo ocurrió, tergiversar incluso las historias de cómo ocurrieron los hechos. Esto debe limitarse, porque esto lo que va a hacer es profundizar el problema para la segunda víctima. Por ejemplo, otra cosa que no se debe hacer, aconsejar a la segunda víctima no hablar lo ocurrido ni notificar el evento. Todo lo contrario, debe notificarse el evento adverso, debe hablarse y generar esa alarma, no solamente para evaluar la oportunidad de mejora que se generó a partir de ese evento adverso, y también ayudarlo a que se le brinde ese apoyo y ese acompañamiento. Evitar el contacto con la víctima por miedo a tener que escuchar sus sentimientos y verse en una situación incómoda de manejar. Es decir, yo me aíslo y no quiero que me hable porque de pronto él va a hablar, me va a contar sus experiencias y yo no sé cómo atenderlo. Y entonces ahí viene otra cosa, que sí se debe hacer, formarnos, que es creo el mensaje principal que tiene esta conferencia, y es formarnos en el cómo nos atendemos a nuestros compañeros cuando se convierten en segundas víctimas, cómo también aprender nosotros a manejar toda esa serie de sentimientos y sensaciones de minusvalía cuando nos ocurre un evento adverso, y sentir que somos humanos y nos podemos equivocar, y que pues tenemos que generar las estrategias para que esto no ocurra, pero que va a ocurrir en algún momento, y que tenemos que tener la valentía de aprender, ¿cierto? Como lo mostraba el doctor Arbegu, de aprender lo sucedido y mejorar como personas y mejorar como profesionales, pero que eso no puede ser un elemento que nos impida el continuar. No facilitar apoyo desde la dirección de la institución, ser netamente sancionatorio, esto no se puede hacer. Ignorar las necesidades emocionales de la segunda víctima, someter a la segunda víctima a interrogatorios. Si uno de los eventos que les mostraba a ustedes dentro de la historia natural es que se hacen los flashbacks, pues imagínense toda esa tormenta de sensaciones en un interrogatorio, que usted se siente como si estuviera ante un juez brindando unos descargos, siendo que pues somos humanos y nos podemos equivocar. Y por último, no aislar a la segunda víctima, porque ya de por sí lo veíamos en la historia natural, la persona tiende a autoaislarse, y si yo lo aíslo, pues peor aún, y lo que hace es agravar ese problema. ¿Cuáles serían entonces las tres grandes conclusiones que yo las divido en tres grandes grupos? Una primera conclusión importantísima, que espero que ustedes la guarden ahí para ustedes y que lo puedan poner en función de sus equipos de trabajo. Todos nos podemos equivocar. Y errar, como decía uno de los primeros estudios sobre este tema, errar es de humanos. ¿Y cuál es el tema? Pues no quedarnos en el error, aprender de ese error, aprender a comunicarnos como profesionales, aprender a pedir disculpas, que es otra de las estrategias dentro de este tema de los eventos adversos. El Open Discosur, tener claro cómo tener unas personas dentro de la entidad que tengan, que cuando ocurra un evento adverso, esa sea la persona que vaya y tenga un parlamento y sepa cómo intervenir y cómo contarle al paciente y a la familia que acaban de ser víctimas de un evento adverso, que tenga el acompañamiento de la asesoría legal, que tenga todo el acompañamiento y la asesoría de psicología. Y entonces que entre todos, en vez de sancionarnos y culpabilizarnos, tenemos que entender que ese otro está sintiéndose mal, y que lo que tenemos que es ayudarlo, acompañarlo, soportar todo este ejercicio, porque parte de los estudios hay un instrumento que se denomina SBETS, que es una herramienta que permite evaluar no solamente la prevalencia de segundas víctimas, sino que nos ayuda a evaluar cuáles han sido las estrategias que han implementado en sus instituciones para trabajar el tema de segundas víctimas. Y lo que se encuentra generalmente en los estudios que se han hecho alrededor del mundo es que hay poco acompañamiento institucional. No hay políticas definidas claras frente al acompañamiento, y eso va ahí en esta tercera conclusión. No hay un acompañamiento de la alta gerencia a este tipo de profesionales cuando se ven inmersos en las segundas, dentro de un evento adverso, y se convierten en segundas víctimas. No hay un acompañamiento, no hay una política clara, una directriz clara, no hay un programa
formulado para el acompañamiento, que son programas que no son costosos, son programas que lo que buscan es entrenamiento, desarrollo de habilidades de comunicación, desarrollo de habilidades de atención y soporte emocional, esto y que digamos que no implica grandes costos para las organizaciones, pero sí genera grandes beneficios. Ustedes vieron ahí los resultados que les mostraban grandes beneficios para quienes son soportados por estas instituciones. Para los hospitales y para los profesionales, aprendamos a comunicar, aprendamos a entender que somos seres humanos, que podemos equivocarnos, que tenemos todas las herramientas y que tenemos colegas que nos podemos acompañar. Y que nos quede esto también de lecciones, aprender a trabajar en equipo, aprender a resolver estas dificultades que se nos generan producto de ser segundas víctimas. Y esas, digamos, que serían las conclusiones. Y como les decía, quiero hacerles una invitación a pertenecer a nuestra red de conocimiento, nuestra red iberoamericana de conocimiento y seguridad del paciente. Estas son nuestras redes. En nuestro canal de YouTube ustedes pueden ingresar, ahí tenemos videos sobre segundas víctimas, tenemos conferencias, por ejemplo, que hemos hecho con el doctor Juan Francisco Herrero, con el doctor José Joaquín Mira, a partir de nuestra red. Entonces están invitados, ustedes ahí está en nuestra página de Iberoamericana de Seguridad del Paciente. Si quieren pueden inscribirse a través de este código QR, pueden inscribirse ahí. Y por último ya invitarlos a este evento que hacemos el primer jueves de cada mes, que se denomina Cita con la Seguridad del Paciente. Lo hacemos los primeros jueves de 6:30 a 7:30 hora Colombia, que es la misma hora de Perú. Estos son algunos de los temas que ya hemos trabajado y los que vamos a trabajar en futuro para el 2022. Entonces, invitadísimos están para participar. Espero que esto haya sido pues de su agrado, que ustedes hayan hecho una reflexión interesante, y quería pedirles un favor ya para cerrar este ejercicio. Un minuto que se me acaba de perder. A ver si me lo permite. Quisiera hacerles esta pregunta. Obviamente esto es, no guarda correos, no guarda números, no guarda nombres, no guarda nada. Quiero que ustedes me cuenten para que miren esa experiencia y evaluemos que todos nos hemos enfrentado de pronto en algún momento a ser segundas víctimas. Y es, sino que no me quiere abrir, está ahí como lento. Quisiera que ustedes ingresaran a esta página. Si el internet lo permite. Por ahora, si tienen alguna pregunta, alguna duda, mientras que esta cosita abre, porque aquí se quedó, creo que es mi internet el que estaba ahí sufriendo. No sé, Fiorella, si tengan preguntas. Maestra Mary, muchísimas gracias, de verdad, mientras esperamos que cargue el video, la presentación magistral, creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Una de las estrategias que estamos implementando precisamente aquí en la Clínica Ricardo Palma es empezar a incentivar la notificación de incidentes y eventos adversos. Es complejo, todavía tenemos, creo que a nivel nacional, muchos subregistros, precisamente por esto, por el temor, por el miedo a la notificación, porque muchas veces creen y consideran que es punitivo, y que puedan tener represalias, y muchas otras por las que acaba de mencionar en este momento usted en su presentación, que es precisamente el tema de la ¿Cuánto? Sí, cuéntame, creo que te escucho mejor. Okay, sí, ¿cuánto afecta a la segunda víctima? Y era una de las ponencias que queríamos desarrollar para compartir con toda la institución de la clínica, y además también con todos los a este evento. Creo que ha sido de mucho provecho, hemos traído información basada en evidencia, bastante en bibliografía,
de las cuales van a servir para también tomar estrategias. Cada institución es diferente. Y justamente en relación a ello es la primera pregunta que queríamos hacerle, ¿no? ¿Cuán importante es la cultura de seguridad y el clima organizacional para que tenga un buen impacto los programas de segundas víctimas, maestra Mary? ¿Me podrías repetir? Preguntas que no te escuché bien. Ok, sí, no hay problema. ¿Cuán importante es la cultura de seguridad o el de la institución para tener y para medir el impacto de los programas de segundas víctimas? Es fundamental, Fiorella, porque como les decía desde el principio, si dentro de esa cultura de seguridad del paciente no hay un tema que sea no punitivo, que haya una transparencia en el tema de notificación del evento adverso, que haya un real apoyo para la identificación de esas oportunidades de mejora cuando se analizan los eventos adversos y para el acompañamiento de estos profesionales o estos miembros del equipo de trabajo que se ven vinculados a estos eventos adversos. Si no hay una real cultura de seguridad del paciente, pues esos programas no se pueden llevar a cabo, porque pues nadie va a querer reportar y decir, oiga, yo estuve aquí y acá estuve inmerso en un evento adverso, porque nos cuesta como profesionales, porque va hacia nuestra valía como profesionales, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues va a impactar en el cómo reportamos esos eventos. Entonces es fundamental una cultura de seguridad del paciente, pero una cultura que vaya desde la alta gerencia. Si la alta gerencia no sabe que existe ese fenómeno en las segundas víctimas, que tiene un profesional que está viviendo un riesgo psicosocial, que está viviendo con ansiedad, estrés, que puede suicidarse incluso, hay estudios que demuestran el suicidio por este fenómeno de segundas víctimas, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Si no, desde la alta gerencia no se invierte, no se acompaña, pues esto nos puede llevar a que estos programas no funcionen. Sí, creo que es el liderazgo y a partir de que el líder esté involucrado directamente en las políticas y sea una política institucional, se puede llevar adelante con mejor efectos y mayor impacto en la institución, ¿no? Y sobre todo que genera confianza de parte de los trabajadores también, ¿verdad, maestra? Claramente, incluso, por ejemplo, yo te cuento acá en Colombia, lo que tenemos es que dentro de los estándares de habilitación de las instituciones, en la creación del programa de seguridad del paciente, se dice que tiene que haber presencia de la alta gerencia dentro de los comités de seguridad del paciente. O sea, deben ser liderados por la alta gerencia, no debe ser liderado por la enfermera o el médico del programa, sino tiene que ser liderado por la alta gerencia, porque él es el que va a apoyar esas oportunidades de mejora, el que va a invertir, el que va a acompañar el proceso. Y da lo que tú dices, la confianza en el programa. ¿Cuán costo-beneficio? Porque en realidad muchas veces para implementar un programa, los gerentes, los líderes, también lo primero que pregunta es ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánta inversión económica puede estar enfrente al beneficio que puede tener en los trabajadores? Si evaluamos, digamos que hay pocos estudios que evalúan incluso, digamos, los estudios que hay son estudios más de Estados Unidos y de América del Norte, que hablan sobre los costos, por ejemplo, de los eventos adversos, ¿cierto? Los países latinoamericanos no costeamos tanto eso. En Estados Unidos y Canadá sí se costea mucho el tema de estos eventos adversos y cuánto le cuesta a usted el hospitalizar un paciente de más, o sea, si un paciente que iba a estar un día y que producto de un evento adverso ahora tiene que durar 10 días hospitalizado y a costa de la entidad, porque muy probablemente el asegurador de ese paciente no va a pagar ese evento adverso. ¿Cuánto le cuesta no solamente en medicamentos, en atención de profesionales, en unidades de diagnóstico? Y no solamente eso, sino si usted eso le genera, esos costos se los genera el evento adverso. Pero si usted tiene un profesional que pasa por todas esas fases que les contaba que describió Susan Scott,
algo muy fuerte como un síndrome de estrés postraumático, pues esa persona no va a estar en sus 5 sentidos para ejercer sus funciones. Entonces usted va a tener que suplirla, que cuánto le cuesta a usted como profesional contratar un profesional con el mismo entrenamiento, que se reincorpore rápidamente a un servicio, que se adapte a ese servicio. Es muy complejo, y más ahorita en la etapa del tema de COVID que hemos vivido, que tuvimos un tiempo en el que estábamos escaseando de profesionales por el tema de los contagios por COVID. Entonces, imagínese cuánto le cuesta eso, y además que si usted sigue con esa persona en la unidad, pues es una persona que no está en sus 5 sentidos, un peligro para generar un nuevo evento adverso, incluso más severo, que le puede generar todos estos costos que les han mencionado anteriormente. Entonces, si hablamos en términos de costos, pues para mí me sale más barato pagarle a un psicólogo, que en nuestras instituciones generalmente los tenemos, formar a pares que generalmente son voluntarios para que hagan esta respuesta emocional, estos primeros auxilios emocionales, tener el acompañamiento del área jurídica, que en nuestras instituciones siempre hay un área jurídica, digamos que es adaptar las funciones, sale mucho más económico que enfrentar un evento adverso y que enfrentar las consecuencias que tiene para la entidad el tener una persona que se está enfrentando a este fenómeno de segundas víctimas. Muy bien, maestra Mary. Otra pregunta que nos hacen, o prefiere primero poner la pregunta lo que nos quería hacer y luego continuar. Ah, sí, si quieren ustedes ingresar aquí mientras que yo les me van haciendo preguntas, es www.menti.com. Ustedes ingresan y colocan este código 85367189 y cuéntenme ustedes, ¿conocen a alguien que haya estado inmerso en un evento adverso como miembro del equipo de salud en toda su vida profesional? ¿Conocen a alguien que haya tenido alguna experiencia de este tipo que yo les he contado, que haya sido una segunda víctima o que haya estado involucrado en un evento adverso? Vamos a mirar a ver cómo nos va aquí mirando esta prevalencia de eventos adversos de segundas víctimas. Mientras van contestando nuestros asistentes, se les recuerda que por favor hay un link para que puedan poner su asistencia, para que puedan emitirse los certificados de participación. Además también, maestra, nos solicitan que ponga nuevamente las páginas de la red de Iberoamericana de Conocimiento de Seguridad del Paciente para los que están muy interesados en participar. Estamos participando aquí en Perú. Claro que sí, ya la coloco. ¿Verdad? Entonces nos están solicitando también que nos comparta y haga preguntas adicionales mientras van contestando nuestros asistentes. Hay diferentes tipos de líderes, cómo afrontar y cuál debe ser el mejor enfoque que deben de tener los jefes de equipos, de servicios, para el apoyo ideal que tienen las víctimas. La pregunta es, ¿cuál es el enfoque de los líderes para generar como un real apoyo a la segunda víctima? Los jefes inmediatos. Perdóname que la última parte no te la entendí. Los jefes, o sea, el jefe de la línea inmediata, ¿cuál debe ser el apoyo directo que deben dar a los trabajadores que están inmersos y que son segundas víctimas? Pues el primero es no sancionar. En nuestras organizaciones creemos que hacer la investigación de los eventos adversos lo hacemos generalmente con estas estrategias de entrevista, pero a veces las entrevistas no se vuelven una entrevista calmada, tranquila, que tiene el objetivo de identificar esas fallas latentes y esas fallas activas, sino se convierte en un interrogatorio, como si las personas estuvieran en un juzgado. Y esto lo que hace es generar una barrera completamente, no genera confianza en los trabajadores. Si no hay confianza, si yo que reporto un evento adverso, voy y veo que al otro lo sancionan, pues yo ¿qué voy a hacer? Ni de riesgo yo voy a notificar, ni de riesgo yo voy a decir, oiga, aquí acaba de ocurrir un evento adverso, y mucho menos voy a decir, me siento mal, ¿cierto? Eso no genera confianza. Entonces una confianza es
incluso el lenguaje con el que la expresión, la comunicación verbal y no verbal que tenemos cuando estamos haciendo esa retroalimentación, ese feedback frente a esa investigación del evento adverso. Que no se hable sobre la persona, sino del proceso que no funcionó, ¿cierto? En ese feedback, si yo hago ese feedback diciéndole, oye, mira, es que en el proceso identificamos estas fallas, entonces podemos mejorarlas, podemos cambiar estos, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees que podemos mejorar del proceso? Pero si yo me dirijo a él y le digo, usted hizo las cosas mal, lo sanciono, le digo, es un mal profesional, me voy hacia la persona, pues no va a generar nunca confianza en el programa, no va a generar nunca confianza en el apoyo que brinda la institución y pues por ende primero voy a generar un gran subregistro de los eventos adversos y no voy a tener el efecto que debe tener estos programas. Ok, muchísimas gracias. ¿Puede presentar, si desea, maestra, las redes? Sí, creo que ya ahí están las también. Sí, ya la estamos viendo. Bueno, estas son entonces los links para los que solicitaron, desean participar de la red de conocimiento y seguridad del paciente. Se están trabajando en varios países, en toda Iberoamérica. Aquí en Perú también estamos trabajando y una de estas acciones precisamente es estos espacios de formación, de acompañamiento, de retroalimentación de experiencias con otros países en la clínica Ricardo Palma, la cual está auspiciada también por la red de seguridad del paciente para estos eventos que estamos realizando. Maestra Mary, ¿algo más? Nos comenta sobre los resultados de su... Perdóname, no te escuché. No, le comentaba sobre los resultados de la encuesta que había hecho. Sí, estaba aquí, ya tenemos 7 personitas que nos han contestado y miren, de 7 personitas que nos han contestado, ya 5 nos han dicho sí conocemos a alguien que ha estado involucrado en un evento adverso. Entonces, de una u otra manera lo hemos vivido y es importante reconocerlo y es importante también empezar a trabajar en nuestras organizaciones en este tema. Sí. Muy bien, maestra Mary, de verdad. Bueno, tenemos 147 participantes y solamente han participado 7 personas, pero bueno, de estas 7, importante que 5 han estado inmersas o están inmersas en un evento adverso. Entonces, es importante también saber si es que estas personas han recibido el apoyo y la importante también saber si estas personas han recibido el apoyo y la comprensión. Bueno, entonces, si continuamos, le una calidad. No te escuché la última parte, dime. No, le mencionaba que si ya podemos pasar de esta pregunta para poder presentar al director de calidad que desea darle unas palabras y el agradecimiento. Sí, claro que sí, ya voy a dejar de compartir, creo. Ya no estoy compartiendo. Muchas gracias. Recordarles, por favor, que a los asistentes que ingresen al link para la asistencia, porque en relación a eso le vamos a poder enviar los certificados, que sean claros con los correos, con sus nombres también, para la certificación de asistencia. Maestra Mary.
Maestra Mary, ¿me escucha? Bueno, mientras la maestra Mary se conecta con nosotros, recordarles que estos espacios de capacitación, estos espacios de la seguridad del paciente, se están desarrollando cada 15 días, y de aquí a 15 días le vamos a traer otro tema importante para todos. Se les enviará también la invitación de la misma forma, correo electrónico, de todo lo que se han registrado, y de la misma forma se les hará llegar también las constancias de participación que todavía están pendientes, y que todavía están pendientes. Maestra Mary, ¿está con nosotros? Sí, señora, sí, es que está como mal el internet. Sí, no pasa, a mí me pasa frecuentemente, a veces cuando estoy en las clases. Le comentaba que tenemos al doctor Luis Legua García. Doctor. Doctor Legua, ahí está. Doctor Luis Legua García es el director de la Clínica Ricardo Palma, de Seguridad del Paciente, que nos acompaña el día de hoy y desea darnos unas palabras. Doctor, adelante. Sí, buenas tardes con todos. Saludar a la maestra Mary González, verdad, muy buena su ponencia. Este tema de segunda víctima lo vengo siguiendo hace algún tiempo cuando laboraba en otra institución. A tres de los cirujanos principales que representaban una cifra importante en nuestras estadísticas, de pronto en un trimestre, pues ellos se vieron afectados en su performance y curiosamente estaban relacionados a algunos temas médico-legales, ¿no? Entonces, he visto cómo esto puede afectar incluso el desempeño, como decimos, hasta de los mejores. Y me ha gustado mucho la presentación por los diferentes aspectos, ¿no? Ese que usted mencionó casi hacia el final de cuando se encuentran con otro paciente que tiene el mismo nombre, de ese caso, ¿no? Que nos ha quedado un poco ahí como una nota mental, pues se vienen ahí asociados una serie de emociones involucradas. Entonces, verdad que muy interesante la presentación, nos va a servir también para nosotros acá en la institución fortalecer, ¿no?, este programa en el camino también que estamos nosotros para la reacreditación de Joint Commission. Entonces, maestra Mary, agradecerle en verdad toda su presentación, ¿no?, a nombre de acá de la institución, del equipo organizador, ¿no?, de acá de FIO, y en verdad a ver si en otro momento podemos nuevamente poder encontrarnos para profundizar más aún. Estos temas son dinámicos y en el tiempo, ¿no?, se van desarrollando muchísimo más. Agradecerles también a los participantes y bueno, los dejo con FIO para que pueda darle las indicaciones finales. Muchas gracias, doctor. Sí, como lo mencioné, la fundación, la Red Iberoamericana de Conocimiento en Seguridad del Paciente está participando con nosotros activamente todas las semanas. Y gracias a ellos tenemos los ponentes. Y gracias a la maestra que siempre está atenta al llamado para poder ayudarnos y estar presta a estar contactándonos con los diferentes ponentes que hemos tenido hasta el momento, los cuales han sido sensacionales, extraordinarios, igual que la presentación del día de hoy. Entonces, creo que si pueden, si no hay más, ya pueden encender sus cámaras para tomar una foto final. Una foto final, por favor, si pueden encender sus cámaras. Tenemos representantes de diversos países: Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, México, Argentina, Bolivia, de Perú. Entonces estamos muy agradecidos por acompañarnos y de nuestra institución, de la Clínica Ricardo Palma. Muchos de nuestros trabajadores están aquí conectados con nosotros. Entonces tomamos una foto. Por favor, dejen de escribir en el chat para que puedan salir todos, si no, a veces lo cortan a las personas que están escribiendo. Muy bien. No se muevan, por favor, que les estamos tomando la foto.
Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido hoy día la participación de más de 160 participantes en estas 2 horas, casi 2 horas, hora y media que hemos estado presentes. Muchas gracias. Se les va a enviar el link también de esta presentación para que lo vuelvan a ver con tranquilidad, para que disfruten nuevamente y para que lo compartan y para que lo difundan, porque para eso sirve estos espacios de conocimiento, para poder compartir la información y que cada vez estemos más enterados y tengamos más conocimientos de la importancia que tiene la seguridad del paciente y sobre todo la importancia que tienen los programas a las segundas víctimas, las instituciones y los profesionales y los jefes y los trabajadores asistenciales y administrativos que están en este espacio también entiendan y puedan hacer eco sobre la importancia que tiene este tema. Muchísimas gracias nuevamente, maestra Mary. Gracias a todos y ya nos vemos dentro de 15 días. Gracias, pues vamos a poner, vamos a poner gracias. Chat, en el chat. Gracias. Mamá, ya pues, no te Espera. Ah, aquí está buena. Está buena esta. Muchas gracias. Muchas gracias por el tema. Gracias. Gracias por interesante el tema. Gracias, muy buen tema.